Los sindicatos, mira cómo vamos a vincular con quien nos está escuchando y los saludamos. Es Leandro Pozzi, es secretario de Condiciones Laborales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, congresal de Cetera y también miembro de la Comisión Sindical del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. Solana López, Jorge Craines, Luana Haidt y Pablo Mercado, te saludamos. Ahora con dos invitados acá en el piso que también te están escuchando, Alex Maholder y Atilio Borón. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un gusto estar con semejante mesa de compañeros y compañeras. Bueno, más que una mesa, es un comité examinador, porque somos un montón de este lado, que vamos a escucharte un ratito. A partir de una noticia que hace algunos días, algunas semanas está circulando, que tiene que ver con este proyecto denominado Libertad Educativa, pero también ponerlo en contexto del gobierno, ponerlo en contexto, y me tomo de algo que decía Alexia recién, del modelo sindical, en horas en donde además en la Argentina se debate este proyecto de modernización laboral, acá lo rebautizamos como reforma empresarial, y que también tiene en ustedes, y quiero escuchar la experiencia de Entre Ríos, de los docentes, una voz para obviamente destacar cómo transitamos este proceso, ¿no? Sí, si es por la reforma laboral, tendríamos que hablar en términos de una reforma esclavista y neocolonial, ¿no? El gobierno ha tomado una modalidad con toda esta catarata de proyectos de ley, de poner al final lo más importante. Entonces, creo que tanto en la reforma laboral como en la educativa, pone al final las derogaciones. Y en las derogaciones, por ejemplo, en el caso educativo que ustedes me están empezando a preguntar, derogación de la ley 26.206, que es la ley de educación nacional, con lo cual se elimina el derecho social a la educación, que nosotros decimos derecho social y humano en la educación, desaparece del proyecto de nueva normativa, con lo cual, bueno, de allí luego se desprenden una serie de lógicas que aparecen, como que el Estado deja de ser el garante de la educación pública, se traslada difusamente a la familia, hay una intencionalidad en relación con esto, claramente. Luego, poner en el mismo nivel o en el mismo plano la escuela pública o la escuela privada respecto al financiamiento, que también, porque en las derogaciones está la derogación de la ley de financiamiento educativo, con lo cual, bueno, también allí se elimina, y ya vienen planteando en diferentes proyectos de ley, en la ley de presupuesto que ahora se va a tratar en el Congreso de la Nación, ya está la derogación del artículo 10, que es no solo eliminar el 6% como obligación del Estado para el financiamiento, que si bien podríamos hacer todo un análisis de cómo eso fue decreciendo ya inclusive en el último año de Alberto Fernández, pero que al desaparecer como obligación para el propio Estado, lleva el camino hacia la privatización de la escuela pública, y si es en términos de lo que vos me mencionabas de la reforma laboral, los vasos comunicantes que tenemos es que el concurso docente como mecanismo transparente, vinculado con la carrera docente, con la antigüedad, con la formación, con los antecedentes docentes que uno va construyendo a lo largo de tu historicidad como trabajador de la educación, prácticamente desaparece y hablan directamente de designaciones, de cesantías, de el calendario escolar, que son normativas que, si bien hay criterios a nivel nacional, cada una de las provincias lo define, que es un ordenador del tiempo del trabajo, también desaparece, porque en lo personal lo veo muy similar a esto del banco de horas en la reforma laboral, y cómo ese banco de horas luego salta a el fraccionamiento de las vacaciones, el calendario escolar, de acuerdo al nuevo proyecto de ley, ya no habla de días, sino también de horas.
Con lo cual, bueno, lleva a una desarticulación del sistema educativo y una flexibilidad laboral que, si también lo miras en otro punto, estoy tratando de hacer una síntesis muy apretada, la paritaria también desaparece. Hablan de convenios del Consejo Federal de Educación con los sindicatos, pero que están sujetos al financiamiento presupuestario. Es decir, que si el día de mañana los docentes, a través de sus organizaciones representativas, acuerdan un determinado piso salarial, que es una mecánica que se venía desarrollando en los últimos 15 años, claro, el gobierno puede decir, la previsión presupuestaria, el equilibrio fiscal no me lo permite, no hay ni piso salarial, y si no hay piso salarial no hay base de aumento, y si no hay base de aumento hay congelamiento salarial. No, además hay que decir, Leandro, que la desnacionalización del sistema educativo, que tiene 3 décadas, desde los 90, tuvo con este mecanismo, la ley de financiamiento educativo, la ventaja que el Estado Nacional equiparaba en un piso para con las provincias, lo que después terminaba siendo decisión de los gobiernos provinciales de implementar efectivamente los recursos y los mecanismos para la educación, que tiene gestión provincial en el 95% de las escuelas. Te pregunto puntualmente porque en Entre Ríos, además en particular, sirve mucho el ejemplo. Primero, el panorama que nos diste como síntesis fue muy bueno, porque nos permite ubicar en contexto también lo estructural y lo coyuntural, porque ustedes tienen la particularidad además de ser un gremio y un sector que tiene sus derechos y pelean por ellos, pero al mismo tiempo nos trazás un proyecto de país. Digo, la educación en la Argentina, no hace falta explicar la importancia que tiene. ¿Cómo está en Entre Ríos la cosa? Sumo otro dato de contexto, con un gobernador, Frigerio, va por su segundo mandato, que tiene mucha cercanía con el gobierno nacional. Sí, nosotros estamos viendo una réplica. Bueno, de hecho, el gobernador Frigerio fue una de las provincias en la cual la Alianza Cambiemos fue directamente fusionada con la Libertad Avanza. De hecho, la alianza legislativa que se presentó a elecciones, la alianza electoral, mejor dicho, para las elecciones legislativas, se llamaba la Libertad Avanza. Y vemos, corrijo, perdóname, no es el segundo mandato, es el primer mandato de Frigerio. ¿Sí? ¿Cómo? Es el primer mandato de Frigerio, digo, no hay... Sí, es el primer mandato, pero claramente se ve un giro ya directamente a mimetizarse totalmente en lo político con la Libertad Avanza. Hay una serie de situaciones que nosotros estamos viendo, que así como en la ley de reforma educativa que ahora se plantea, que nosotros decimos que es vaciamiento y privatización del sistema educativo, concatenadas con otra serie de cuestiones. Por ejemplo, una serie de anuncios que han venido haciendo a los institutos de formación docente, en donde están planteando que, de acuerdo a la demanda o supuesta demanda que tengan carreras de formación docente, no se abran nuevas cortes. Que no se abra nueva corte en una carrera significa que esa carrera paulatinamente va a dejar de existir. Luego, sumado a eso, en estos días venimos conociendo una intencionalidad más fuerte de reformar el sistema previsional. Esto se vincula, para el caso de la provincia de Entre Ríos y 10 provincias más, en Santa Fe ya se hicieron, que tiene que ver con que las cajas previsionales son administradas por los estados provinciales, que no han sido transferidas a Nación, y por lo tanto han tenido, a través de una serie de mecánicas, la existencia del 82% móvil. Bueno, entonces ya se está hablando de cómo tocar el cálculo del haber y cómo intervenir sobre la edad jubilatoria. En el caso de los docentes tenemos un sistema de jubilación especial, no de privilegio, como suele presentarse, por la característica del trabajo docente. Bueno, y recientemente, vos que me preguntabas del panorama provincial, el gobierno ha designado un nuevo presidente del Consejo General de Educación, que es el organismo estatal que rige
el desarrollo de las políticas educativas. No es ministerio, es Consejo General de Educación, porque bueno, eso refiere a una figura más colegial y donde hay una representación docente en la cual recientemente hemos tenido un proceso eleccionario para definir a nuestros representantes. La designación del nuevo presidente es un contador, con lo cual, bueno, nos está diciendo muchísimo de por dónde están pensando la política educativa, donde la primera declaración es que el sistema educativo no puede girar solamente alrededor del salario, lo cual, por un lado, tiene una falsedad. No es verdad que toda la discusión de la política educativa gira alrededor del salario, pero por otro lado está planteando claramente cuál es la concepción de clase con la cual piensan seguir gobernando. Más que un contador, perdóname, ahí te pregunta Luana Haidt, pero te la presento con un pequeño chistecito medio malo. Más que un contador, es un cortador el hombre, ¿no? Cortador de derechos. Recortador. Recortador. Buenas, Leandro, ¿cómo va? Te habla Luana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Te quería hacer una pregunta breve. Y obvio que hay muchísimo para desglosar de la reforma, de todo este paquete de reformas que hay de este gobierno. Y bueno, vos bien lo mencionabas recién. Y a mí me parece un ejercicio bastante bueno de saber a quiénes beneficia y a quiénes afecta este paquete de reformas. Y una de las preguntas es, ¿qué intereses económicos se benefician con este desmantelamiento, con este ajuste que hay a la educación, en grandes rasgos? Bueno, uno de los puntos que aparece en este proyecto de ley es impulsar la llamada educación alternativa como un tipo de educación que iría paralelo al sistema formal de educación, habilitando una educación en el hogar, llaman híbrida, a distancia, con lo cual se corre al docente como actor educativo y además se introduce en ese sistema paralelo al sistema formal la extranjerización a partir de que se lo pueda dar a través de empresas, ONGs y universidades privadas de otros países. Esto claramente, digamos, no solo, decíamos recién, privatización, sino también extranjerización en quiénes son los actores que van a tener una altísima preponderancia en el sistema educativo. Desarticulo el sistema de educación formal y al mismo tiempo introduzco esto a través de una mecánica donde no hay definición, o la definición va a ser desde el esquema de poder económico, empresarial, elitista, de cuáles van a ser los contenidos que también van a intervenir fuertemente en la formación de nuestros chicos y de nuestros jóvenes, ¿no? Leandro, eso, sí. ahí ya hay una muestra muy clara de por dónde pasa, quiénes son los beneficiarios, y además al ahondar esto que decía hoy antes, poner el financiamiento público y privado en el mismo nivel, ¿a qué lleva? A un proceso privatizador, porque si el proceso, digamos, la mecánica de financiamiento va a ser de esa manera, las escuelas que tengan una cooperadora con padres con recursos van a tener recursos y aquellas que no lo van a tener. No, además queda claro que no deja de ser un proceso de transferencia también de los sectores más desfavorecidos a los sectores más ricos, porque no es cierto que el Estado sea neutral, ni siquiera en esto. El Estado termina beneficiando mucho más al privado. El plan sería educar a una élite del polo dominante y cada vez deprimir más o degradar más la educación masiva del conjunto de la población. Es así. Leandro, nos quedamos con poco tiempo, pero dejamos abierto acá porque, primero te reitero, fue muy transparente, muy claro el diagnóstico que nos trazaste y ayuda a entender también el fenómeno. Y después, qué astucia que han tenido, ¿no?, de presentar esto a fin de año.
cuando se supone que la educación empieza a estar en periodo de vacaciones y las comunidades, ojalá que esto por supuesto tenga otro debate público y demás, a uno le da la impresión que sí, así que dejamos abierto acá y desde ya para seguir contando lo que pasa en la provincia, allí en Entre Ríos, y para reflexionar en conjunto te volveremos a convocar. Te estoy escuchando muy entrecortado, no sé si poder repetirme el planteo. Ya me olvidé, era improvisado lo que te dije. No, simplemente lo resumo de este modo. El momento también que han elegido encuentra a la comunidad educativa ya entrando en el periodo de vacaciones, y eso también es un problema a la hora de dar un debate más complejo que involucre no solo a los sectores representados en el sindicato, sino a toda la comunidad, claro. Así que la seguimos en otro momento, si te parece. Sí, yo lo que nosotros estamos imaginando en este momento y analizando es que frente a este proyecto de ley y todo lo que implica, el desafío desde nuestro sector y mucho más allá es poder articular con todos los actores que intervienen en el sistema educativo, las comunidades educativas, las organizaciones sindicales docentes, las universidades, porque no les alcancé a mencionar lo que mencionaba yo respecto a los institutos de formación docente, lo replican para las universidades, y la ley de educación superior que tenemos al día de hoy sigue siendo un resabio del neoliberalismo. Lo que se plantea aquí con la derogación e introducción de nuevos articulados de la Ley de Educación Superior es aún peor, es ligar a todo el sistema universitario a la matrícula, a una auditoría, a una lógica administrativa, y lo que no encaje en esa lógica va a ser planteado hacia la eliminación de carreras y eliminación de formación, con lo cual nosotros tenemos que pensar en una dinámica muy amplia de discusión, de construcción colectiva, que necesariamente va a tener que ser desde la resistencia, y de una resistencia que mire también con muchísimo detenimiento cuáles son las cosas que tenemos para defender de lo que hoy es la ley educativa, y cuáles son las cosas que faltan o deberían profundizarse mucho más en un proceso más democrático, más orientado hacia una cuestión fundamental, que es discutir, cuál es el proyecto de país que está detrás de esta ley educativa. Y el proyecto de país que está detrás de esta ley educativa es transformar a la Argentina nuevamente, como en algún momento lo hizo la llamada generación del 80, el llamado granero del mundo, la Argentina reducida a una exportadora de materias primas, que para eso necesita reproducir un esquema de mano de obra barata y súper barata en función de lo que necesitan las grandes corporaciones y los sectores elitistas y del capital más concentrado, para reformatear el país hacia una lógica colonial. Para eso necesitan vaciar la escuela pública, necesitan llevarla hacia un camino de privatización, y también a todo lo que es el sistema universitario y de formación docente. ¿Por qué? Porque la escuela pública históricamente ha sido un escenario de disputa de la ley 1420 para acá, y por lo tanto necesitan desactivar ese dispositivo, ponerlo al servicio de las corporaciones en función de ese país. Todo eso es lo que hay que poner en discusión para decir claramente no a este proyecto, todos estos otros proyectos que están circulando, que van articulados con esto, porque la reforma del Código Penal tiene que ver con pensar un país más represivo en función de esto y garantizar esto, y lo mismo la reforma laboral. Todo esto es lo que nosotros tenemos que poner en discusión, y tenemos que poner un horizonte que se vincule muchísimo más con profundizar una democracia verdadera,
un horizonte que se vincule con la emancipación y poder recuperar a la Argentina en un sendero que se vincule muchísimo más con un mundo multipolar de complementariedad, solidario y de cooperación, y no del sálvese quien puede. Leandro, gracias por este rato de charla, te mandamos un abrazo grande. No, a ustedes, gracias por comunicarse.